tal? Muy buen día tengan todos. Nosotros somos el equipo número 2 conformado por 4 integrantes. En este caso yo soy Leslie Estefanía García Mejía y voy a presentar mis dos maquetas. Como primer punto me tocó el arco de medio punto. El arco de medio punto es un tipo de arco que en el intra 2 tiene la forma de un semicírculo. Este es el elemento principal de la arquitectura abovedada, formando las de Caón. Este tipo de arco comenzó a emplearse en Mesopotamia en el tercer milenio a.C. Su uso pasó a la arquitectura etrusca y de esta a los romanos. Es característico del arte romano y de los estilos que derivaron de él, como la arquitectura románica, la arquitectura renacentista y la arquitectura barroca. También se utilizó en puentes, como es el caso del puente de Villanueva, el cual cuenta con varios arcos de medio punto. Como tal voy a exponer lo que son las partes de este tipo de arco. Como primer punto tenemos la clave, que es la dovela central del arco. La dovela, que es una de las piedras que está conformada del arco. El trasdos, que es la profundidad externa de la dovela, al igual que el intrados, que vendría siendo el mismo elemento pero en la parte interna. La imposta, que es la piedra que arranca del arco. La flecha, que es la altura interior del arco de medio punto, sería a partir de aquí hasta acá. La luz y el vano, que vendría siendo de aquí a acá. Y el contrafuerte, que vendría siendo el muro que está protegiendo al arco. Me parece un punto muy interesante este tipo de arco, o más bien la estructura, porque en cuanto a resistencia de materiales, este arco se caracteriza como un elemento conformado de varias dovelas que dividen toda su carga entre todas ellas. Es decir, que estos elementos trabajan en compresión. Cada dovela tiene un estado similar al de una cuña comprimida en sus caras laterales. Es decir, que todas las fuerzas que parten de aquí se dividen a los extremos y de hecho, gracias a otros elementos, este arco puede resistir un poco más. Cúpula con tambor y pechinas. La cúpula es un elemento arquitectónico que se utiliza para cubrir un espacio de planta circular, cuadrada, poligonal o elíptica, mediante arcos de perfil semicircular, parabólico u ovoidal, rotados respecto de un punto central de simetría. Su sistema constructivo puede llegar a ser uno de los métodos más simples y antiguos, ya que consiste en levantar hiladas sucesivas de mampuestos, cerrándose progresivamente hacia el centro. Mientras tanto, el tambor, que vendría siendo esta parte, es un elemento arquitectónico estructural situado en la base de una cúpula a modo de prolongación. En la mayoría de los casos su forma es cilíndrica, aunque puede ser poligonal, generalmente octogonal. Su función principal consiste en elevar la cúpula respecto del cuerpo principal de la edificación. Asimismo, al contar con ventanas o vanos que permiten la entrada de luz, brinda a la cúpula un efecto de ligereza o sensación de estar flotando, además de incrementar la luminosidad interior.
En la arquitectura románica, como elemento estructural, transmite las cargas de la cúpula hacia los arcos torales. En cuanto a la pechina, es un triángulo de lados curvos que está formado por el anillo de una cúpula y los arcos sobre los que se construye. Sería esta parte. Es cada uno de los elementos estructurales y constructivos que resuelve el encuentro entre la base circular de una cúpula y un espacio inferior de planta cuadrada mediante los arcos torales sobre los que estriba. También permite pasar de una cúpula elíptica a una planta rectangular o de un tambor poligonal a una base cuadrada. En este caso, mi ejemplo fue este, que es el templo de San Pablo el Nuevo, que está ubicado en la Ciudad de México. Como bien había mencionado, este tipo de cúpula cuenta con lo que es el tambor, que vendría siendo esta parte, y las pechinas, que son las formas triangulares curvas que sostienen al tambor o directamente a la cúpula. También llega a contar con una linterna, que sería este, y un casquete, como señala en la imagen. En cuanto a las pechinas, estas también vienen siendo parte de lo estético. En este caso, como habíamos mostrado en la imagen anterior, no solo sirve para soportar las cargas de la cúpula, sino también para decorar el interior del templo, en este caso. Normalmente en los templos donde usaron este tipo de cúpulas, no se muestra la parte de las pechinas, ya que estas son solo se ven por el interior. Por el exterior se nota una base cuadrada que pareciera que es la que sostiene el tambor y la cúpula, pero una vez ingresando al interior del templo se notan las pechinas. Muchas veces se llega a confundir con la decoración que hay dentro de este templo. A ese tipo de elemento que podría considerarse como decoración interior se le denomina arco mixtilíneo. Es un tipo de arco compuesto por una combinación de líneas y curvas, generalmente alternando rectas y curvas. Es un arco que combina las líneas curvas, cóncavas y convexas con las rectas en ángulos entrantes y salientes. Se emplea extensivamente en la arquitectura hispano-musulmana y en la arquitectura mudéjar, característico de la época de Taifás, en la Aljafería de Zaragoza. Este tipo de arcos fueron prominentes en el gótico tardío del siglo XV en la península ibérica, especialmente en Castilla con el gótico isabelino y en Portugal con el estilo manuelino. Siglos más tarde vuelven a usarse en el barroco español, conocido como churrigueresco, teniendo gran difusión en Hispanoamérica. Este ejemplo se toma de la Hacienda Concepción de Ixil, Yucatán, donde se puede observar que se hace la combinación de líneas rectas y curvas para crear estos arcos. El uso del arco ojival reduce los empujes laterales, pues es más vertical que el del medio punto. El arco genera un nuevo tipo de bóveda, la de ojiva o de crucería, que ya se había utilizado en la arquitectura normanda, configurando mediante el cruce de dos arcos forneros llamados nervios, que transmiten el peso de la bóveda y los suplementos a cuatro pilares, así como pilares en el muro apenas soporta el peso y pueden ser sustituidos por luminosidad, ventanales
vidriados. El edificio gótico se asemeja a un esqueleto recubierto de una piel inmaterial de las vidrieras que permiten inundar la luz interior. Los planteamientos de la arquitectura románica en sus gruesos y pesados muros habían quedado obsoletos. Con respecto a la bóveda de cañón predominante en la arquitectura románica, la principal ventaja de la crucería es que transmite el peso solo a los pilares. Estos se refuerzan con contrafuertes ya utilizados en la románica o con arbotantes, otro elemento característico del gótico. Los muros ya no necesitan ser tan gruesos como el románico y pueden ser fácilmente perforados con grandes vanos. De este modo se podría construir el gótico. Los muros ya no necesitan ser tan gruesos como el románico y pueden ser fácilmente perforados con grandes vanos. De este modo se podría construir grandes edificios con economía de materiales, a la vez alcanzan grandes luces y alturas. Este ejemplo se tomó de el Templo de la Paz en Ocampo, Michoacán. Es una bóveda de cañón donde muestra los nervios y la bóveda de crucería. Mi nombre es Alfredo Pérez Mendoza y bueno, en este tema vamos a hablar acerca de lo que es el estilo. El modellado es parte de una arcilla de piedra que dispone de un parámetro de proyectado hacia los exteriores con al menos una de las caras sin labrar. Para esto y con al menos de forma módulas constructivas, se utiliza mucho en lo que son los capiteles, las bases, las campetas, las ménsulas, los medillones, escudos, etc. Para almohadillados existen diversas formas. En este caso representamos mucho lo que es el achaflanado o de inglete, que este es recortado a 45 grados de las orillas en ángulos rectos, pero también está constituido por un tema muy rústico. Este es un estilo de piedra labrada en vista similar y solamente aparece en una forma inacabada. De ahí en fuera los tipos de almohadillados son corrido, de gola, de mayor a menor, diatónico, en escabeto, en cuadros inversos, en punta de diamante, hundido, ligado, punteado, redondeado, rehundido o vernáculo. Ahora las columnas del orden dórico y toscano. Bueno, para estas se independizan en diferentes puntos. Lo vamos a retomar desde la parte de arriba, que es la cornisa, en la parte superior extrema. De ahí baja hacia una parte que es el friso, las arquitraves. De ahí se compone por una forma llamada capitel. Eso está conformado por el entablamiento. Y obviamente nuestro capitel para este orden que fue el jónico es totalmente circular. Toda la columna se conoce como fuste y la parte de abajo de apoyo se llama basa. Bueno, en aportación, la estructura y de los órdenes clásicos deriva del dónico, que es una de las simplificaciones y fue utilizado en Neustria, Italia, época anterior a la conquista de un arte romano, sino más fue como un tema griego. Mucho más antes, el orden dórico fue prácticamente desconocido y no fue recuperado hasta el neoclasicismo, y eso fue justamente en el siglo XV. Frontón circular. Portada de la iglesia del Sagrario, Catedral de la Asunción. Este tipo de frontón es aquel cuya cornisa está trazado siguiendo un arco del círculo. En los siglos XVII y XVIII sobre todo, se hacían frecuentes aplicaciones de esta forma de frontón. Columna salomónica del baldaquino de San Pedro el Vaticano. La columna salomónica es un elemento sustentante que se utiliza en arquitectura y escultura.
Está formada por una base y un capitel, y lo que le caracteriza es el fuste trabajado de manera helicoidal y decorado con temática vegetal. Hasta aquí termina nuestra presentación. Un saludo del equipo, buen curso, gracias por su atención.